Bienvenidos al podcast del Pozo de Mimir. En este capítulo 9 voy a hablarte sobre los mitos y leyendas del México prehispánico. Un poco de historia para todos ustedes quienes son de México y no conocen aún estos mitos y leyendas, y para los que son de otros países, para que conozcan un poco más de mi país. Primero, comenzaré explicándote rápidamente la diferencia entre mito y leyenda. Decía un famoso escritor: ninguna cultura estaría completa sin sus mitos. Ciertamente, los mitos son relatos falsos con sentido oculto, pero al mismo tiempo resultan ser tan emotivos que su mismo discurso navega entre lo real y lo increíble. En este contexto, puede considerarse a los mitos como un tipo de creencias establecidas, habitualmente a través de varias generaciones, con relación a ciertos hechos improbables y sorprendentes que, de acuerdo a estos, han sucedido en la realidad. Incluso los hechos históricos pueden servir como mitos si son importantes para una cultura. Los mitos se refieren a un relato que tiene una explicación o simbología muy profunda para una cultura. Por su parte, la leyenda es una narración de sucesos fabulosos, a veces con una base histórica que se transmite por vía oral o escrita. Las leyendas son un hecho real que con el paso del tiempo se ha modificado al adquirir rasgos extraordinarios, mágicos o religiosos. Estas narraciones, al igual que los mitos, son parte esencial de la memoria cultural de los pueblos, y su permanencia en las palabras de los hombres son las que las ha mantenido vivas. Algunos consideran que quienes se prestan para escuchar las leyendas son personas supersticiosas, pero más bien son gente ávida de extender sus conocimientos, de creer que hay algo más que lo que sus ojos les pueden mostrar, de que existen posibilidades ajenas a su entorno y que muestran gran parte de lo que fueron y serán sus raíces, porque las leyendas son herencia. Comenzaremos esta serie de relatos con el mito de la Llorona prehispánica, uno muy conocido en México, que todo el mundo en México conoce. Así es que comenzamos. La Llorona prehispánica. Eran 4 los sacerdotes que aguardaban expectantes. Sus ojos, vivaces, miraban a los alrededores donde resplandecía el espejo del lago de Texcoco. Las bandadas de patos ya no hacían ruido, esperaban el momento oportuno para deslizar sus picos en las profundidades del agua en busca de ajolotes. Los sacerdotes estaban al tanto de los otros presagios, el incendio, el terremoto y hasta las misteriosas aguas hirvientes de Texcoco. Pero necesitaban saber más, y justo cuando se dio ese silencio, estalló el grito. ¡Ay, mis hijos! Era un alarido lastimoso, hiriente, sobrecogedor, un sonido agudo como escapado de la garganta de una mujer en agonía. El grito se fue extendiendo sobre el agua, rebotando contra los montes y enroscándose en las alfardas y en los taludes de los templos. Rebotó en el gran Teocalli, dedicado al dios Huitzilopochtli. ¡Es la diosa Cihuacóatl!, exclamó el más viejo de los 4 sacerdotes que aguardaban el portento. Ha salido de las aguas y bajado de las montañas para prevenirnos nuevamente. El fin está cerca. Subieron al lugar más alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo de tal modo que parecía llevar en la frente 2 pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que jugueteaba con el fresco de la noche. Cuando se hubo opacado el grito y sus ecos se perdieron a lo lejos,
por el rumbo del señorío de Texcoco, todo quedó en silencio. Sombras ominosas huyeron hacia las aguas, hasta que el pavor fue roto por algo que los sacerdotes interpretaron. Hijos míos, amados hijos del Anahuac, vuestra destrucción está próxima. Luego vino otra sarta de lamentos igual de dolorosos y conmovedores, para decir, cuando su voz ya se perdía en la colina que cubría las faldas de los montes: ¿a dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que escapéis a tan funesto destino? Al oír estas palabras, que más tarde comprobaron los augurios, los 4 sacerdotes estuvieron de acuerdo en que aquella fantasmal aparición, que llenaba de terror a la gente de la gran Tenochtitlan, era la misma diosa Cihuacóatl, la deidad protectora de la raza, aquella buena madre que había heredado a los dioses para finalmente depositar su poder y sabiduría en Tilpontoncatzin, en ese tiempo poseedor de dignidad sacerdotal. El emperador Moctezuma estaba presente, sabía lo que les esperaba. Aún así se mantenía sereno. Aquello era el último presagio. Pidió que le llevaran el viejo códice dibujado sobre la atezada superficie de Amatl y que se guardaba en los archivos del imperio. Sabía lo que estaba por venir, pero le hacía falta conocer lo predicho por sus antepasados. Así que le pidió a los sacerdotes que le interpretaran los códices multicolores. Nos hablan de que la diosa Cihuacóatl aparecerá para anunciarnos la destrucción de nuestro imperio. Dicen los sabios que vendrán otros sabios más antiguos que nosotros, hombres extraños que vendrán de Oriente a sojuzgar a nuestro pueblo. Nuestra raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados serán por otros más poderosos. ¿Más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli?, preguntó Moctezuma. Así lo dicen los sabios y los sacerdotes más sabios y más viejos que nosotros. Por eso, la diosa Cihuacóatl vaga por el Anahuac, lanzando lloros y arrastrando penas, gritando las desdichas que han de llegar al imperio. El emperador guardó silencio. Estaba pensativo. Los sacerdotes doblaron los códices y los llevaron a depositar en los archivos imperiales, mientras que Moctezuma tomaba asiento en su trono de alabastro y esmeraldas. Fue entonces cuando empezó a tomar conciencia de lo que le habían contado de niño, un mito que tiene que ver con el canto y los alaridos de los animales. Es aquí donde este mito se conecta con uno de los mitos particularmente prehispánicos, que es el canto de los tecolotes y las lechuzas, aves que supuestamente intuyen el futuro. El mito refiere que cada que alguien escuchaba sobre su casa el cantar de la lechuza, sabía que podía morir o enfermarse de gravedad, en especial si el ave cantaba más de 2 veces sobre la puerta. Pero si alguien de la casa ya estaba enfermo y por algún motivo escuchaban al tecolote cantar, entonces era la señal de que esa persona moriría. Por ello, todos les temían a las lechuzas, pues decían que eran mensajeras del dios Mictlantecutli, que iba y venía del mismo infierno. Este animal recibía en la época prehispánica el nombre de Yautequiwa, que quiere decir mensajero del dios del infierno. Cuentan los ancianos que la gente que no vivía en los templos grandes temía salir por la noche, por el miedo de que la lechuza les revoloteara sobre su cabeza. De ahí el famoso dicho que refiere algo más o menos así: cuando el tecolote canta, el indio muere. Y bien amigos, para terminar este capítulo,
vamos a terminar con una leyenda. La leyenda de Tajín y los 7 truenos. La siguiente historia está basada en un viejo cuento originario de Totonacapan, o sea, el país de los totonacas, una zona selvática cruzada por arroyos y ríos que abarca parte de la sierra y la faja costera en el norte de los estados de Puebla y Veracruz en México. Se dice que al lugar llegó un muchacho llamado Tajín. Era muy maldoso con los animales. Cuando no aplastaba a las hormigas, apedreaba a los monos, pero siempre estaba al acecho de ellos. Todos los animales corrían en cuanto lo veían. Las ranas ya no soportaban que les arrancaran más sus patas, así que también emprendían la huida en cuanto lo veían. Un día, cuando todos los animales salieron despavoridos al verlo, éste se encontró con un hombre canoso, de pelo abundante, que poco le dejaba el rostro al descubierto. No eres de por aquí, muchacho, dijo el anciano. Vengo del otro lado de la montaña, contestó el muchacho. Mis hermanos y yo necesitamos a alguien que nos ayude a sembrar, barrer, traer agua y vigilar que el fuego no se apague. ¿Y quiénes son sus hermanos? Preguntó Tajín. Los 7 truenos. Nuestra tarea es subir a las nubes y provocar la lluvia. Tajín estaba sorprendido, pero consideraba demasiado fabulosa la historia como para que fuera verdad. Pero como era travieso y bastante curioso, se imaginó volando por los aires. Los 7 truenos vivían en una casita de piedra, encima de una pirámide llena de nichos. Cuando llegó, 6 hombres parecidos al otro se le acercaron para recibirlo. Él viene para ayudarnos a sembrar, dijo el anciano. Sí, yo haré los quehaceres, pero también subiré a las nubes, dijo Tajín. Pero nadie le hizo caso. Los 6 ancianos estaban más preocupados porque, según ellos, se terminaría su privacidad. Pero el 7º trueno trató de persuadirlos. Luego de varias discusiones, decidieron que el joven se quedara. Para ello, le dieron instrucciones. Así, Tajín ya sabía tomar la escoba y llevar sobre los hombros el cántaro lleno de agua y consentir el fuego entre las 3 piedras del fogón. Pero sobre todo, ya sabía cómo poner los frijoles en la olla, para que por la noche, al regresar los truenos de su baile, pudieran cenar. Los ancianos estaban contentos, por ello tomaron sus capas y las comenzaron a ceñir dando tremendos relámpagos. Durante unos días, Tajín fue un ayudante ejemplar, pero él soñaba con subir al cielo a bailar. Un día, cuando los ancianos se pusieron sus trajes blancos para salir a Papantla, le encargaron la casa a Tajín y salieron sin sospechar nada. Apenas se quedó solo el muchacho, tiró la escoba y corrió a tomar unos truenos. Después se calzó con unos zapatos que los truenos usaban. Corrió al agua a reflejarse. Subió por la escalinata y en unos instantes más ya estaba corriendo entre las nubes. Cada vez que agitaba su capa, se hacía el aire. Gritó y comenzó a zapatear. Con esto provocó una terrible tormenta. El día se había oscurecido, y mientras más arreciaba la tormenta, Tajín bailaba con más bríos. Los 7 truenos apenas habían llegado a Papantla cuando se percataron de lo que estaba sucediendo. Mojados de la cabeza a los pies, regresaron a toda prisa a su casa. Con trabajos subieron la escalinata y con trabajo cruzaron la barrera de las nubes. Allí estaba Tajín, dando vueltas como un remolino. Cuando el muchacho se dio cuenta de que los 7 truenos lo miraban, echó a correr y se escabullía como podía. Pasaron muchas horas antes de que los ancianos pudieran atraparlo, mismas que no paró la tormenta.
al tenerlo entre sus manos, buscaron el mejor castigo. Discutieron mucho, pero llegaron a la conclusión de que debían tirarlo al agua, para que de esa manera no pudiera regresar. Y desde ese momento, allí vive Tajín. Creció y cobró fuerzas, y de vez en cuando sube a los cielos para soltar toda su ira. Los 7 truenos tienen que ir tras él, pues hace grandes calamidades. Es llamado huracán, y para el bien de la humanidad, siempre debe estar en las profundidades del mar. Y bien, mis amigos, estos fueron algunos mitos y leyendas prehispánicos que quería traerles para este podcast. En lo personal, el de Tajín y los 7 truenos es uno de mis favoritos, y aún quedan muchos mitos y leyendas prehispánicas que seguro no conoces y que traeré próximamente al canal con los podcasts y en videos, así que no olvides suscribirte al canal de YouTube. Apóyame con un like compartiendo este contenido, si fue de tu agrado. Esto fue El Pozo de Mimir. Hasta el próximo capítulo.